Hay personas en el sentido aún más práctico que piensan que todo le va a caer de lo alto y no se quieren mover. Esperan pero sentados. Hay que trabajar porque el que quiere comer tiene que trabajar. Y yo nunca pensé que tenía que sentarme en una poltrona que todo me fuera dado. Ustedes no se sientan en su casa a esperar que les lleguen las cosas, ¿verdad que no? Aquí hay parroquia. Cuando la fe se vuelve esperanza activa, el mundo comienza a ser transformado. ¿Cuántas veces, amadísimos fieles, nos hemos preguntado sobre el sentido de nuestra existencia, el valor de la vida, el misterio de la muerte o el fin de los tiempos? Las lecturas de este domingo, al igual que la memoria de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, nos ofrecen una respuesta luminosa. Todo tiene sentido cuando se vive en la esperanza confiada en Dios, que nunca abandona a los suyos. El profeta Malaquías nos anuncia: mirad, llega el día, a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva a la salud. ¿Quién es ese sol de justicia? El sol de justicia es Cristo, que viene a salvarnos y cuya venida final esperamos con fe y perseverancia. En el Evangelio Jesús nos exhorta: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y hoy, al contemplar a la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, descubrimos en ella el modelo perfecto de quien espera activamente en Dios, de quien confía sin miedo, aun cuando los signos del mundo parezcan oscuros. María, en su silencio y fe, nos enseña a esperar con amor y a actuar con esperanza. Vivimos en el marco de la historia humana entre lo temporal y lo eterno. Este tiempo que se nos concede es una oportunidad para crecer, construir y cooperar con la obra de Dios. Como nos recuerda San Pablo en su carta a los tesalonicenses, la fe no nos exime de nuestras responsabilidades, sino que nos impulsa a vivir con diligencia y servicio. En una sociedad marcada por el egoísmo y la desesperanza, el cristiano está llamado a ser testigo del Dios providente que obra en el silencio y que sostiene la historia. Cada trabajo bien hecho, cada gesto de justicia, cada servicio generoso es semilla del reino que viene. Así como San Pablo exhortaba a sus hermanos a no dejarse llevar por la ociosidad, también nosotros debemos recordar que la espera del Señor no es pasiva, sino activa. Se espera trabajando, construyendo, amando y perseverando en medio de las pruebas. Hay personas en el sentido aún más práctico que piensan que todo le va a caer de lo alto y no se quieren mover. Esperan pero sentados. Hay que trabajar. Incluso en mi caso, cuando era seminarista y regresaba de mis estudios en Ponce, o cuando fui enviado a Caracas en Venezuela, venía de vacaciones y tenía que trabajar. Siendo seminarista, yo no podía esperar. Mi obispo me cubría un libro por materia. El resto lo tenía que cubrir yo, más los gastos personales. ¿Qué usted pensaba? ¿Que me iba a caer del cielo todo lo que necesitaba? No, de ninguna manera. Había que trabajar. Y mis vacaciones de Navidad, mis vacaciones de verano, las pasaba trabajando. Aún en Caracas, en lugares a los que compañeros siendo venezolanos no se atrevían a ir, yo iba. Allí estaba. No es vestirse bonito, no es ponerse la sotana y los zapatitos cómodos, no es ponerse unas mancuernas
un cuello clerical, es saber arremangarse la manga y decir: aquí estoy, vamos a trabajar. Los libros no me van a caer del cielo. Tampoco las calificaciones. No me tiraba en la cama a dormir, había que estudiar. Apenas dormía 4 horas. Ahora no es la diferencia. No piense que ya siendo sacerdote se acabó, no. Hay que trabajar, porque el que quiere comer tiene que trabajar. Y yo nunca pensé que tenía que sentarme en una poltrona que todo me fuera dado. Ustedes no se sientan en su casa a esperar que les lleguen las cosas, ¿verdad que no? Aquí hay parroquianos nuestros que se levantan a las 4 de la madrugada y todavía a las 10 de la noche están trabajando. Y vienen a la iglesia y cumplen con sus deberes para con la parroquia. Hay feligreses nuestros que trabajan toda la noche y al día siguiente duermen unas cuantas horas y vienen a colaborar a la parroquia, conscientes de lo que enseña San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Continuando con la reflexión, una vez más, así como San Pablo exhortaba a sus hermanos a no dejarse llevar por la ociosidad, también nosotros debemos recordar que la espera del Señor no es pasiva, sino activa. Se espera trabajando, construyendo, amando y perseverando en medio de las pruebas. Y es precisamente ahí donde brilla María, mujer de fe concreta, madre que confía, discípula que actúa. Ella no se quedó inmóvil ante el anuncio del ángel. Ella no dijo: no, porque ahora yo soy la escogida, la madre del Señor, pues yo no tengo nada más que hacer. Me voy a sentar aquí con José a esperar a que nazca el niño Dios y después que me ponga en una poltrona. No es así, no fue así para la Virgen Santísima Nuestra Señora. Lo primero que ella hizo fue ponerse en camino e ir a visitar a su prima Isabel, quien también había quedado embarazada y ya tenía 6 meses de embarazo, y fue a servirle y sirvió también de vehículo para que el Señor santificara a la criatura que tenía Isabel en su vientre. La Virgen no se quedó sentada. La Virgen tuvo que ir a una distancia larga al encuentro de su prima Isabel. Su sí, hágase en mí según tu palabra, fue acción y entrega. Jesús nos advierte en el Evangelio sobre la destrucción del templo, las guerras, los conflictos y las persecuciones. Todo eso, dice, no es el final, sino una ocasión para dar testimonio. El discípulo del Señor no teme el futuro porque sabe que el fin no es destrucción, sino transformación. Para el creyente, la muerte no es el final de la existencia, sino la puerta hacia la eternidad. Y frente al juicio de Dios, los malvados se perderán en su propio egoísmo. Pero los que honran el nombre del Señor serán iluminados por el sol de justicia. Ese sol es Cristo Jesús, que nos ha salvado con su cruz y resurrección. Él es el rostro de la providencia divina, el Dios que no abandona, que sostiene, que guía, que da sentido a todo. Por eso el cristiano, aún en medio de las pruebas, puede vivir con paz. Su confianza no está en las cosas que pasan, sino en el Dios que permanece. Y es que todo, amadísimos hermanos, todo pasa. Dios permanece. Contemplamos hoy a la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, patrona principal de Puerto Rico. Ella nos enseña que la fe auténtica es confianza absoluta en la acción de Dios, aun cuando no comprendamos sus caminos. El niño que reposa confiado en su regazo es el mismo sol de justicia anunciado por Malaquías. Lo vemos aquí dormido en esta imagen, pero no está dormido. Él nos mira, Él nos escucha, Él está atento a nuestras necesidades. Es el Dios providente que no nos abandona. Jesús, el Hijo del Altísimo, duerme tranquilo porque sabe que en los brazos de su madre hay seguridad, amor y paz. Así también nosotros estamos invitados a reposar en la providencia divina, a confiar en el plan de Dios, aunque no veamos toda su claridad. La historia de esta devoción que llegó a Puerto Rico gracias al obispo Gil
Esteve y Tomás en 1851 es testimonio vivo de esa confianza. En tiempos de ruina y necesidad, el obispo acudió a María bajo esta advocación y la providencia actuó. Él trajo la imagen de la Virgen María, Madre de la Divina Providencia de España. La colocó y la puso a la veneración de los fieles cuando nuestro país estaba completamente en ruina. En 3 años la diócesis renació. Y cuando hablamos de la diócesis en aquella época, nos referimos a todo Puerto Rico. Era una sola diócesis. Y hubo también una época en la que la isla Margarita, que pertenece a Venezuela, pertenecía eclesiásticamente a Puerto Rico. Todos los obispos que ha tenido Puerto Rico han sido hombres de una fe profunda, muy cristianos, muy marianos. Volviendo al obispo Gil, Esteve y Tomás, la diócesis renació, la fe se fortaleció y desde entonces el pueblo puertorriqueño ha sabido reconocer en María la cercanía de Dios que provee en todo tiempo y circunstancia. Cuando hablamos de diócesis en aquella época, nos referimos también a los hospitales católicos que administraba la iglesia, a las escuelas, porque las primeras escuelas fueron las católicas en nuestra isla. La Virgen María, Madre de la Divina Providencia, intercedió con el Dios providente y el Señor actuó. Aun cuando la imagen bendita fue quemada en el año 1976, la fe del pueblo no se apagó. Como dijo entonces el cardenal Aponte Martínez, el fósforo que se utilizó para quemar la imagen incendió una llama en el corazón de todos los puertorriqueños. Esa llama es la fe viva, la confianza en la providencia que no se deja vencer por el mal. Para aquellos que no están familiarizados con ese momento histórico tan poderoso en nuestra isla, lo que sucedió fue que hermanos de las sectas protestantes se metieron a la iglesia y quemaron la imagen de Nuestra Señora, intentando humillar la fe católica. Y al cardenal Aponte Martínez, quien se hallaba reunido en Puerto Rico con los obispos de Latinoamérica. La decisión del cardenal, una muy sabia, porque nuestra devoción no se limita a una imagen, sino a una verdad. María Santísima es la Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces el cardenal dijo, la voy a sacar, y la sacó a las calles en procesión y la coronó a la imagen quemada. Ahí tiene cumplimiento lo que el Señor dice en el Evangelio: las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. O usted se va a dejar arrebatar la fe por el maligno. No podemos. Al venerar hoy a María, Madre de la Providencia, proclamamos que Dios no nos abandona. En cada hogar, en cada dificultad, en cada momento de incertidumbre, ella nos invita a repetir: Jesús, en ti confío. Como madre y maestra nos enseña a perseverar, a guardar la palabra en el corazón, a vivir la fe con obras concretas. Ella que perseveró al pie de la cruz nos enseña que la fidelidad en el sufrimiento es la mayor expresión del amor. Así como ella esperó la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente, nosotros esperamos la venida gloriosa del Señor con la misma esperanza y confianza. Que en nuestras luchas y proyectos, en nuestra vida de fe y de nación, sepamos descubrir la mano providente de Dios que todo lo transforma en bien para quienes le aman, como señala el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Queridos hermanos, este domingo, al acercarnos al final del año litúrgico y contemplar a la Virgen de la Providencia, el Señor nos invita a una doble actitud: la perseverancia y la confianza. Perseverar en el bien, como nos pide el Evangelio, y confiar, como nos enseña María Santísima, Madre de la Divina Providencia. Que esta celebración renueve nuestra fe activa, nuestra esperanza firme y nuestra caridad servicial. Que en medio de las pruebas podamos decir con el corazón encendido: el Señor es mi providencia, nada me falta. En sus manos está mi vida, en su corazón mi descanso. Y que María,
Madre de la Divina Providencia, nos cubra con su manto y nos conduzca siempre hacia su Hijo, Sol de justicia y fuente de salvación. Con María de la Providencia aprendamos a confiar más y a temer menos. Con Cristo, Sol de justicia, aprendamos a perseverar hasta el fin. Que viva la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Y un abrazo desde la distancia a todos los puertorriqueños que están en la isla y a cada puertorriqueño que está aquí en nuestra parroquia de San Malaquías.